Bienvenido Aníbal Grun, maestro reconocido del teatro venezolano, además muy querido por nosotros acá en Bordes, específicamente, quien nos visitó y nos acompañó y participó activamente en dos ediciones del seminario. En 2016, Muerte y Espiritualidad, con el monólogo A tu Memoria, y en 2018, Dispersión y Desarraigo, con el monólogo eh, Robinson en la casa de Asterión. Y pues eso por un lado con respecto a su relación con Bordes. Con respecto al Táchira, tiene una relación también muy especial, no solamente con Venezuela, a pesar de que él viene de Argentina, pues lo consideramos venezolano y es venezolano en muchas cosas, y nos hablará de eso. Pero además, pues estuvo un buen tiempo en el Táchira, dejó unas semillas por aquí, dejó huellas, dejó amigos, y en lo personal, pues también fue mi maestro durante una etapa muy linda de mi vida, de mi adolescencia, que estuve en la Escuela Regional de Teatro. Aníbal era el profesor de actuación y compartimos durante 3 años, no solamente en la escuela como mi profesor, sino que además tuve el privilegio de acompañarlos en el grupo, la compañía privada Contratexto, con Magali Mora, Guillermo Martínez, entre otros, y pues yo ahí hacía cosas como de asistencia técnica, asistencia de dirección, etcétera. Entonces también le transcribí algunas piezas en la computadora, porque en esa época era de las pocas del grupo que tenía computadora, o quizá era la más, la que andaba más pegada detrás del maestro, pidiéndole libros prestados, escuchando su música, etc. Entonces, esta es una entrevista especial para mí. Gracias, Aníbal, por aceptar. Esta es una ocasión muy especial para nosotros, en nuestra edición aniversaria, que nos demuestra bueno, que la perseverancia, aunque en el momento puede que cueste mucho, cuando se ve para atrás, pues se siente bonito, ¿no? Entonces, pues gracias por acompañarnos, y también pues queremos escuchar de ti, pues tú titulaste esa pieza que era sobre tu relación con Carlos Jiménez, A tu Memoria, la relación con el maestro, pero también escribiste una autobiografía sobre tu memoria con respecto a la historia del teatro en Venezuela. Entonces, bueno, queremos escucharte, háblanos un poco de eso, empecemos, y bueno, ahí lo vamos viendo, si vamos haciendo preguntas. Yo creo que tú solo puedes hablar, hacer un monólogo aquí fácilmente. Vamos a ver. Bueno, eh, yo tengo ya casi 60 años. Ahora el 27 de noviembre cumplo 60 años haciendo teatro. O en todo este trajín del arte. No solo teatro, también cine, televisión, radio, escribo, doy clases. Todo lo que se pueda. Todo lo que te permita la experiencia hacer. Volviendo al tema de A tu Memoria, cuando yo escribo A tu Memoria, no lo escribo pensando en Carlos Jiménez. Yo lo escribí para un actor cubano. Él se lo llevó a Cuba, pero no lo pudo hacer porque falleció antes de hacerlo. Yo me quedé con el texto, se lo pasé a otro actor, también ya muerto, Omar Gonzalo, y él me dijo: Aníbal, esto no lo puedo hacer yo, esto lo tienes que hacer tú. Yo le pregunté a Omar: ¿pero por qué yo? Porque hay mucho de ti en este monólogo. En ese momento que me dijo eso, lo leí y se lo leí a Carlos Arroyo, el director de la Compañía Nacional de Teatro en este momento, y en aquel momento director de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa. A Carlos le gustó mucho el texto y me dijo: Omar tiene razón, esto es tuyo, ¿quieres que yo te lo dirija? Le dije sí, y comenzamos a trabajar. Justamente en ese momento se estaban cumpliendo 40 años de mi carrera artística. Han pasado ya 20 de esos. ¿Qué te parece? Han pasado 20 años desde que escribí y estrené A tu Memoria. No, que lo escribí mucho más, pero de estrenar. Eh, es interesante, es interesante. Es un texto
en el cual hay un planteamiento desde el punto de vista del artista frustrado que ha intentado hacer cosas y no tuvo la oportunidad. Ahora visita a su maestro en el cementerio y en una actitud casi rebelde y desafiante le demuestra que él sí podía hacerlo. Luego de eso se da cuenta que de nada sirve eso, porque si no lo hiciste cuando el otro estaba en vivo, ¿para qué lo vas a hacer ahora? Y él tristemente se retira del cementerio, pero de alguna manera satisfecho de haber podido demostrarse a sí mismo que sí podía hacer las cosas. Creo que un poco eso es lo que todo artista quiere, ¿no? Demostrarse a sí mismo que sí puede, utilizando la excusa de los demás. Yo te muestro lo que yo puedo hacer a ti, pero mentiras. Yo lo que quiero es hacerlo yo para mí mismo, para tener la seguridad de que yo puedo hacerlo. No sé si responde un poco a tu pregunta esto. Bueno, es una buena entrada, ¿no? Como para que nos hables entonces ahora de tu memoria como actor primero, cómo llegas tú a Venezuela, cómo nace Rajatabla, si ya estaba, si tú participaste en esa constitución, qué es Rajatabla, porque te cuento que la gente que está aquí a lo mejor ni sabe. Yo llego a Venezuela porque creo que estaba marcado el destino que debía ser así. Yo no vine a Venezuela, nosotros fuimos a Colombia, fuimos a un festival de teatro en Colombia, al Festival de Teatro de Manizales, en el año 75. Alguien nos ve después de casi 3 meses de girar por Colombia, entre Cali, Medellín, Bogotá, Tunja, Armenia. Llegamos a Bucaramanga. En Bucaramanga, un venezolano cónsul en ese momento, recién nombrado cónsul porque acababa de comenzar el periodo de Carlos Andrés Pérez, ve la obra y nos invita a entrar a Venezuela. La otra noche, justamente estando en Medellín, hace 2 días, me entero que en esa época había varios cónsules en Bucaramanga y que todos peleaban por ver quién era más culto e iban mucho al teatro. Eso después en un momento desapareció y ha vuelto a retomarse esa idea en Bucaramanga. Me parece interesante que la gente que está en embajadas y en consulados se ocupe del arte, porque es su función, ¿no? Velar por las cosas que la gente haga. Entramos a Venezuela por San Cristóbal y debutamos en el mes de agosto de 1975 en la Plaza de la Libertad. Plaza que para mí fue icónica porque cuando voy a dar clase de teatro en la escuela, me toca dar clases de teatro en la escuela de teatro frente a esa plaza. ¿Recuerdas? Entonces, cada vez que yo pasaba por esa plaza, recordaba lo que 20 y pico de años antes me había tocado hacer ahí. Luego de eso, fuimos a Mérida, luego estuvimos en Barquisimeto, tanto que llegamos a Caracas. Llegamos a Caracas recomendado por alguien para hablar con Carlos Jiménez. O sea, desde aquel momento ya el destino me estaba marcando que tenía que encontrar de alguna manera a Rajatabla. No estaba Carlos, Carlos estaba en Europa, estaba fuera del país. Llega el mes de septiembre, debutamos en la Universidad Central de Venezuela. Gustavo Artstein, que era el director de cultura de la central, nos invita y actuamos en la sala de conciertos. La casualidad, nuevamente, por eso creo mucho en el destino, hace que una amiga mía que vivía aquí, en Venezuela en ese momento, ahora no sé, creo que vive en Noruega, llevara
a la función a Rafael Gómez, que era el asistente de dirección de Román Chalbó. Román Chalbó, por invitación de Rafael, va a ver la obra, pero junto con él, como una cosa normal, va otro grande llamado Isaac Chocrón. A la salida, Román va a saludar a Rafael, estoy ahí porque ya había terminado la función, me saluda, toda la cosa, e Isaac también me saluda. Y me dicen que se iban a abrir unas audiciones en el nuevo grupo para una obra que acababa de ganar un premio de dramaturgia, que porque no pasaba y audicionaba. Yo nunca había hecho una audición, no tenía idea de cómo era ni qué era. Y fui. Había mucha gente. En ese primer encuentro conozco a dos personas que en ese momento eran desconocidas totalmente, Pilar Romero y Javier Vidal. A partir de ahí nace una entrañable amistad con ellos dos. Todas estas cosas las voy contando y las recuerdo tal cual, como una fotografía. A mí me dan a leer un personaje muy pequeñito que era el fotógrafo. La obra se llamaba J.C. Mártir. Y era un poco una obra políticamente hablando muy dura hacia un dictador que todos conocíamos, que era Francisco Franco, el español. Cuando termina la lectura, sale el director y nos dice, a los que voy a nombrar deben regresar mañana. Y me nombra, como nombra a Javier y nombra a Pilar y a otros. Al otro día regreso, a las 5 de la tarde. Y me dice, reparte los personajes, me dice, usted va a leer Su Señoría. Su Señoría era el protagonista. Tenía 75 años y yo no llegaba a los 30. Le digo, pero ¿cómo voy a leer eso si usted va a hacer lo que yo le diga que soy el director? Me callé la boca, entendí y leí Su Señoría. Y ese fue el personaje que me quedó. Audicioné para tener ese personaje. Era un viejo en silla de ruedas, muy fuerte, tenía el pelo muy largo, yo en esa época usaba como afro, ¿no? Con esta calva de ahora. Tenía bigotes, barba. Bueno, funcionó muy bien. El grupo se había regresado a Argentina y yo ya llega diciembre. Pero hay una anécdota muy importante que siempre la cuento. Cuando, antes de empezar la función, del estreno, unos días antes voy al nuevo grupo, al terminar un ensayo, Isaac Chocrón me llama. Cruzo a la quinta que estaba enfrente del Alberto de Paz y Mateos. Isaac lee mi contrato. Me dice, no puede ser que tú te llames Aníbal García. Eso no es un nombre para un artista. Y yo le digo, pero ¿y qué hago si ese es mi nombre? No. ¿Cómo te llamas tú? Le pregunta a mi amiga que me había acompañado. Y le dice, Ana Grum, con M. No, Grum no sirve porque con M no. Te vas a llamar Aníbal Grun con doble N, que eso es judío. Y a partir de ahí quedé como Aníbal Grun hasta el sol de hoy, que cada vez que ven que yo me llamo Aníbal García, la gente se muere de la risa. Por eso siempre digo que Isaac es mi padrino. Realmente él me bautizó. Llega el mes de enero, vienen, como siempre en Venezuela, nadie trabaja, y en aquella época menos, hasta marzo nadie hacía nada, y decido regresarme para Argentina porque no tenía trabajo ni nada. Cuando voy, me dicen, señor, su pasaje está vencido. Y yo, ¿con qué iba a comprar otro pasaje? Costaba $800, ¿de dónde? Muy triste. Me regreso, comento eso con Javier y Pilar, y en ese momento ya se había unido a nosotros José Simón Escalona. Y decidimos
escribir una obra de teatro y crear nuestro propio grupo de teatro. Nace así un grupo de teatro que se llamó Tablas 70 y escribimos una obra de teatro que se llamó De Sófocles a Chalbaud y la hacíamos con la sanísima intención de mostrarla a todos los bachilleres, porque en bachillerato se estudiaba teatro. Mira, eso fue un éxito como no tienes idea. Ganó el premio municipal como mejor actriz Pilar Romero por esa obra. Los autobuses amarillos de las escuelas y liceos venían a ver la función llenos de estudiantes. Fue una locura. Nunca nos imaginamos eso. Sumado a eso, me llama, antes de esto, Ibrahim Guerra para hacer, que iba a dirigir una obra con Doris Wells, Rolando Barral y Cecilia Villarreal, que eran 3 estrellas de televisión. Y me ofrece un personaje. Pasan los días, no pasa nada. Y yo le digo, pero Ibrahim, ¿la vamos a hacer o no? Sí, sí, sí. Pero venía el Festival Internacional de Teatro de 1976. Ibrahim había dirigido La Casa de Bernarda Alba. Entonces me ofrece sumarme a él como director asistente. Y así comienza mi relación con el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Y empieza mi relación, que ya en noviembre del año 75 se había establecido el primer contacto porque Carlos Jiménez llega de Europa y va a ver J.C. Martin. Y a la salida me ofrece integrarme al grupo Rajatabla. En aquel momento me dicen, no, Aníbal, no te metas ahí, ese es un grupo muy problemático, no lo querían. Y no entro, pero Carlos Jiménez insiste y me pone indirectamente, muy desde afuera, a trabajar en el festival. ¿De qué manera? Buscando grupos, relacionándome con grupos, ayudándolo en la programación, sin meterme de lleno en eso. ¿Esto qué año es? Ah, ¿Qué año? 76, porque justamente hacemos Bernarda Alba, me ven Bernarda Alba otra vez. ¿Qué pasó tal? Javier Vidal en ese momento, con Pilar Romero, lo llama el nuevo grupo para hacer Arlequín Servidor de 2 Patrones, dirigida por Hugo Live. Y Hugo Live me propone hacer Arlequín. Y no pude porque estaba haciendo J.C. Martin, estaba haciendo Un día en la muerte de Joe con Doris Wells, etc. Así que no pude estar en Arlequín. Hugo se quedó con mucha rabia por eso. Inmediatamente ese año, Hugo monta el Círculo de Tiza Caucasiano. Y con Pilar Romero, con Javier Vidal, y ahí entré de frente al nuevo grupo. Ahí sí ya me metí de frente con el nuevo grupo. Ese año, Román Chalbaud empieza a dirigir la película El pez que fuma. Y yo participo de casualidad también en una sola escena, porque a Román le dio la gana que estuviera, más nada. Éramos amigos, y fuimos muy amigos hasta que él se murió y yo sigo queriéndolo como si estuviera vivo. Ahí empieza mi debut en cine, año 76. Y ese año, ya comienzo del 77, Ibrahim Guerra va a dirigir en el Canal 8 Páez, con Gustavo Rodríguez y Pilar Romero. Y me llama para hacer la imagen, no hablaba, de Bolívar en varios momentos. Se le aparecía Páez, Páez sufría y él me llama. No lo pude hacer porque gano un concurso de oposición para trabajar en la Universidad Simón Bolívar. Lo más grave de todo esto y lo divertido es que yo estaba indocumentado, yo no tenía visa.
Hasta que a fines de ese año 76 llaman a Javier porque Javier es periodista, para trabajar en la revista Escribir y para la revista Momento. Y en la gente que estaba ahí de la revista Momento hay un abogado. Pilar, que me cuidaba más que si fuera su hijo, le dice al abogado, ¿cómo podemos hacer para que Aníbal Grun obtenga su visa de transeúnte, que era la primera? Y él me contacta con la CanTV, con una señora de la CanTV a la cual nunca vi, solo por teléfono, quien me ofrece un contrato falso. Pero para ello, yo me tenía que ir de Venezuela y volver a entrar. Javier se acababa de graduar en la Católica y el papá le regaló un carro. Mira qué épocas, te podían regalar un carro. Y nos vamos asentando el carro de 0 kilómetros para Cúcuta. Vamos al consulado de Cúcuta y me dice el señor, yo le voy a dar la visa, no tengo un problema, pero para eso necesito que su pasaporte tenga el sello de salida. Nuevamente San Cristóbal en mi vida, ¿no? Bueno, sí, me dice el señor, pero no vaya a ir temprano, vaya tarde, después de las 12 de la noche, porque esa gente está como dormida y no sabe ni lo que sellan. Bueno, vamos para allá como a las 2 de la mañana, al puentecito famoso, y todavía está roto el vidrio donde sellan el pasaporte. Lo sé porque no hace mucho fui. Y le pongo el pasaporte al tipo. Era un señor mayor. Lo ve, me dice, pero esta visa está vencida. Y yo le digo, sí, pero ¿qué importa, señor? Si yo me voy, yo me estoy yendo del país. Es verdad, me dice él. ¡Pum, pum! Me puso el sello. Yo salí de ahí al carro de Javier temblando. Iba caminando muy despacio, pero con una alegría que no podía demostrarlo. Al otro día en el consulado me pusieron la visa de transeúnte y entré a fines del 76 ya legalmente a Venezuela. Ok, Aníbal, Y como no vamos a poder recorrer toda la memoria, lamentablemente, porque el tiempo es limitado, te voy a bueno, decir, no puedo imposible, mucho. te voy a decir las Quería tres, saber cómo llegué. sí, está bien, pero te voy a decir las tres preguntas para que tú te organices el tiempo restante para Ok, hacerlo, ok, porque ok. quiero como Voy a ser corto. bueno, más o menos, sí, o sea, tratar de contestarme tres cosas. Uno, que digas algo sobre Rajatabla, sobre cómo es que llegó a ser tan importante, o un ejemplo para que la gente entienda qué es Rajatabla y qué significa en la historia de Venezuela, del teatro venezolano. Otra es cómo es eso que hubo una época aquí en Venezuela en la que había escuelas regionales de teatro, TNJ y compañías regionales, o sea, qué significa eso. Eh, y alguna anécdota sobre tu vida en San Cristóbal, sobre tu paso por acá, y para cerrar como que nos hables del panorama actual, de cómo ves el panorama actual en Venezuela y en Latinoamérica, el teatro. Sé que son preguntas muy largas, pero bueno, No, yo pero sé te lo voy que... a resumir. Ok, Rajatabla es creada en el año 1971 por Carlos Jiménez y un grupo de actores. Y se transforma a partir del año 1983, con el estreno de Bolívar, en uno de los íconos y referencias más importantes del teatro en el mundo. Venezuela, gracias a Rajatabla, no solo como se hace Rajatabla, sino porque Rajatabla impone la creación de más grupos, de más gente, de más teatro. Los festivales de teatro fueron fundamentales para el desarrollo del teatro venezolano. Nosotros podemos nombrar gente en esa época, no solo Rajatabla y Carlos Jiménez, sino gente que logró que el teatro en Venezuela fuera lo que fue. En el año 1984 se crea la Compañía Nacional de Teatro. Por primera vez, Venezuela tiene por decreto una Compañía Nacional de Teatro, que hasta el sol de hoy acabamos de cumplir, fue en el 84, si acabamos de cumplir 40 años, existe. Y existe con permanencia de actores, con permanencia de directores, de escritores, etcétera.
creo que Rajatabla, vuelvo y repito, fue un ícono fundamental en la historia del teatro venezolano y fue una referencia fundamental en la historia del teatro del mundo. Era imposible un festival sin Rajatabla. Era imposible. Nadie lo concebía. Muere Carlos Jiménez en 1982 y lamentablemente todo eso va lentamente desapareciendo y transformándose. ¿No es 92? Por Rajatabla. La segunda pregunta que me haces, que me parece muy importante, en el año 91, 90-91, tenemos por primera vez un ministro de Cultura. Por primera vez se crea el Ministerio de Cultura, sin cartera, pero quien está al frente de ese ministerio es José Antonio Abreu, que es el padre de toda la música, de todas las escuelas de música, etcétera, de este país. José Antonio Abreu se reúne en casa de un famoso periodista, Edgar Moreno Uribe, con Carlos y conmigo, y nos pregunta qué puede hacer él desde el ministerio por el teatro. Y yo, que soy más salido que un balcón, le digo, maestro, usted tiene que hacer por el teatro lo que ha hecho por la música. Así como usted creó las orquestas nacionales juveniles, cree los talleres nacionales juveniles. Se apropió de la idea y así surge a nivel nacional una convocatoria para crear el TNJ. Hay una serie de inconvenientes internos, viene mucha gente, las audiciones se hacen en el Teresa Carreño, viene mucha gente y hay un pleito entre dos personas, no las voy a nombrar porque las quiero mucho y no quiero hablar mal. Hay un pleito entre ellas dos y el TNJ se crea una directiva con Carlos Jiménez al frente de esa directiva. Entonces se crean los TNJs en el interior, pero estas personas que habían salido resentidas por esto deciden crear las compañías regionales de teatro en competencia con el TNJ. Y se crean 23 compañías regionales de teatro, una por estado. Eso crea inmediatamente un desarrollo en el teatro juvenil muy grande. Refuerza las escuelas de teatro porque nadie podía entrar sin una formación ni al TNJ ni a las compañías, y hace que hasta el año, yo te pudiera decir 94, 96, estas compañías de jóvenes se hicieran muy fuertes. Luego, lamentablemente, desaparecen. Y hay otra pregunta que tú me haces que no es fácil de responder sin sentir dolor por eso. A partir del año 2012, 2013, antes, 2011, tenemos un ministro llamado, lo voy a decir, no me importa, Farruko Sesto, que acaba con la cultura de este país. No solo acaba con el teatro, acaba con la cultura de este país. Eso ha costado mucho volver y retomar eso. Estoy hablando de 2011, 2012. Él acaba con los subsidios, acaba con el apoyo cultural tanto a los grupos de teatro como a los de música, como a las artes plásticas, etc. Nosotros tenemos, como desde el 2018 en adelante, un lentísimo resurgir del teatro y de todas las artes, gracias al actual ministro, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas cree en la cultura, siente que la gente que hacemos arte somos importantes y va lentamente impulsándolo. Pero cuesta mucho hacerle entender al gobierno
que debemos volver a eso que teníamos. Porque dicen, sí, pero es que hay grupos que pedían subsidio y no hacían nada. Perfecto, a ellos no les des, dales a los que hacen y que te demuestren que sí hacen. Pero yo me acuerdo de una discusión con Farruko Sexto que tuve muy fuerte, porque él me manda a hacer a mí el sistema nacional, ¿cómo era el sistema? Sí, el sistema nacional de circuitos, sistema nacional de circuito teatral. Yo divido el país en ocho zonas, hago. Me pide que se lo demuestre, se lo muestro y cuando le informo que en cada región iba a haber durante 15 días 8 compañías a las que había que darle el transporte, el alojamiento, la comida y pagar las funciones que hacían, se puso histérico. Que cómo le iban a pagar a los grupos si los grupos estaban subsidiados. Ministro, los grupos están subsidiados para producir, pero eso que producen tienen que después venderlo. ¿De qué viven? Es como que usted subsidiara una fábrica de salchichas y las salchichas hay que venderlas. Me dijo de todo, que yo no tenía dignidad para llevar el carnet del Ministerio de Cultura. Yo me paré, me quité el carnet, se lo zumbé arriba del escritorio y dije, no, es mucho más digno que usted suba la moto al piso 16 para que no se la roben en el estacionamiento. Y me fui y no volví más. Yo sé que esto es una anécdota, pero esto nos resume un poco lo que nos ha pasado. Yo creo que sí, que es bastante útil, bastante gráfica para resumir lo que es la historia de nuestro país con respecto a la relación con las artes. Y bueno, para cerrar, porque empezaste contándonos cómo llegaste a este país y cómo llegaste a San Cristóbal, déjanos con una anécdota bonita de algo de tu paso por San Cristóbal, porque viviste unos años bonitos aquí. Vamos a cerrar con eso. Hermosos. Mira, la anécdota más divertida de San Cristóbal fue para una feria que nos piden, o nosotros pedimos, Alfredo Aparicio, Guillermo, estabas tú, Magali, hacer unas representaciones de teatro. Y logramos hacer 3 obras que durante la feria se representaban ahí en la escuela de teatro. ¿Te acuerdas? Una en el sótano, otra en la primera planta, que era lo de la que hacemos nosotros de Te lo juro yo, y otra en la terraza de la escuela. Pues a mí eso que creí que iba a quedar solamente ahí, me llama mucho la atención como aún hoy, una de esas obras que se llama Te lo juro yo, todavía en el Táchira, cada 2 por 3 la representan y la hacen. Eso es muy lindo, eso es muy lindo. Pues sí, yo me acuerdo en el sótano era La Tregua. Eso lo hicimos con el grupo. Sí. Pero ese no era de la feria, claro. Pero no, fue la feria. No. En la feria era una obra que dirigió, no me acuerdo el nombre de él, que era muy divertida sobre una película muda. Ok. Bueno, sí, te lo juro yo, es divertido, que fue muy divertido y me acuerdo que los actores eran 2 personas muy tímidas que no estaban acostumbradas a eso y que tú los convenciste de que sí iban a poder, ¿no? Es que, bueno, los maestros... Nelson y Guillermo. Nelson y Guillermo, sí. Los personajes todos tenían el nombre con E. Eleuterio, Eupimio. Sí, sí. Bueno, porque eran nombres de personas que trabajaban en la compañía. Eleuterio y Eutipio trabajaban. Claro. Bueno, Aníbal, ha sido muy grato, de verdad. Gracias por compartirnos este ratico de anécdotas. Son pocas, pero son sustanciosas y creo que significativo para nosotros. Estar allá. Pues estás en la memoria. Un abrazote. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Un beso grande. Te quiero.